Hola chicos, hoy continuamos con nuestra guía sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales y derechos de los niños. El tema de hoy de la segunda sesión son los derechos de los niños. Sin embargo, vamos a recordar un poquito de la guía anterior. Hablamos sobre los derechos fundamentales. El ser humano tiene unos derechos fundamentales que garantizan su vida, dignidad, familia y libertad. Los derechos fundamentales son aquellos derechos básicos de todas las personas. Son imprescindibles, necesarios e inalienables. Eso significa que no importa si la persona es alta, baja, gordita, delgada, negrito, blanquito, si es indígena, si vive en el campo, si vive en la ciudad, no interesa. Todas las personas tenemos los mismos derechos ante la ley. Estamos hablando también de la Constitución Política de Colombia. Y inalienable significa que nadie puede violentar nuestros derechos. Nadie puede pasar por encima de ellos. Vimos también algunos de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución Política de Colombia. El primero, el derecho a la vida. Todo ser humano, desde que se encuentre en el vientre de su madre, después de que nazca, hasta que llegue a su infancia, adolescencia, adultez y vejez, tiene derecho a la vida. Nadie puede quitarle la vida. Por eso aquí en Colombia no existe tampoco la pena de muerte en caso de que una persona sea juzgada y condenada por algún delito que cometió. No hay pena de muerte. Él debe pagar su condena en la cárcel. El derecho al buen trato. Nadie puede maltratar a ninguna persona, ni psicológica, ni físicamente. No pueden mantenerla retenida o tratarla con humillaciones, porque todo mundo tiene derecho a la dignidad. El derecho a la igualdad. Todos ante la ley somos iguales. No importa que sean ricos, que sean pobres, que sean políticos o que sean personas del civil. Todos tenemos los mismos derechos porque ante la ley todos somos iguales y debemos responder por nuestras acciones. El derecho a la intimidad. Cada uno tiene derecho a vivir dentro de su hogar, dentro de su familia, con sus normas, con sus leyes. Nadie puede estar criticando ni nadie puede juzgar cómo decida vivir una persona, siempre y cuando no se violen los derechos de los demás. El derecho a la libertad. Nadie puede ser privado de la libertad injustamente ni violentamente, por ejemplo, el secuestro. Eso es prohibido. La libertad se pierde cuando se comete algún delito y se ha comprobado que esa persona cometió ese delito. El derecho a la paz. Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente pacífico, en un ambiente que nos garantice que vamos a tener buena calidad de vida y que no vamos a sufrir de malos tratos, que no se nos va a quitar la vida, no se nos va a quitar la libertad o que no vamos a estar en un ambiente donde hayan conflictos continuos. El derecho a circular libremente. Los colombianos tenemos derecho a circular por cualquier parte de nuestro territorio. Podemos ir ya sea a pasear o a vivir, si queremos ir a la costa atlántica, si queremos ir al Chocó, si queremos ir al Amazonas, podemos circular libremente y nadie nos lo debe prohibir. Y el derecho al trabajo. Esto es que la persona cuando es mayor de 18 años tiene derecho a conseguir un trabajo para tener su sustento diario, para poderse alimentar, para poder pagar su vivienda. Aunque estos derechos son fundamentales y les repito, todos tenemos los mismos derechos, pues ustedes se darán cuenta y me gustaría que hablaran con sus papitos sobre esto porque a veces se violan estos derechos en situaciones de conflicto, en situaciones de pobreza. Bueno, hay muchos casos, entonces sería bueno que dialoguen también con sus papitos sobre estos derechos fundamentales y cuándo se violan. Ahora vamos con el tema de esta sesión, la sesión 2, los derechos de los niños. ¿Qué son? La Convención sobre los Derechos de la Infancia fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. La Convención fija los derechos de todas las personas menores de edad, es decir, que se aplica a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes menores de 18 años. Esta Asamblea General de las Naciones Unidas es una reunión que hacen representantes de varios países, de
que conforman la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y ellos estipularon estos derechos, fijaron estos derechos para los niños de todo el mundo. Acá vamos a tener en nuestra guía la actividad rellena huecos. Completa las palabras con las letras que faltan para descubrir 5 palabras relacionadas con los derechos de la infancia. En la parte de arriba de color café encontramos las letras con las que se pueden completar. Entonces aquí, por ejemplo, PR, podemos poner protección. Vamos tachando las letricas que utilicemos del cuadrito acá café. Acá, ver, aquí faltarían 2. Entonces, libertad. Aquí sería mira, acá vamos a ir completando. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ir completando cada palabrita, ¿de acuerdo? Arriba, como ven. Y vamos tachando. Uy, aquí utilicé una O, aquí utilicé una E, aquí utilicé una C, aquí utilicé una I. Y así vamos a ir completando las palabras. Esto lo encuentran en su guía. Bueno, en la guía también encontramos 12 derechos de los niños según la Organización de las Naciones Unidas, que son pues considerados los más importantes. ¿Qué van a hacer ustedes? Si ustedes imprimen la guía, van a colorear los derechos. Si no, les toca dibujarlo en su cuaderno, bien bonito, les repito, colores con buenos colores y dibujos de niños grandes, ¿no? Entonces comenzamos con el derecho a un nombre. En su guía van a encontrar el derecho a la vida. Acá lo cambiamos porque sí, el derecho a la vida, pero si recuerdan, el derecho a la vida lo tiene todo ser humano, todo ser humano. Entonces, un derecho muy importante de los niños es el derecho a un nombre. Esto significa que cuando nosotros nacemos, tenemos derecho a contar con nombre y apellidos. A veces tenemos 2 nombres y 2 apellidos. A veces las personas solo tienen un nombre y un apellido, depende de su núcleo familiar. ¿Esto qué nos da? Nos da nuestra identidad que nos distingue de otros niños. No es lo mismo decir, venga Anita, a decir, venga Martica, ¿cierto? No podemos decir, allá la niña. Para eso debemos contar con nuestros nombres y apellidos. Entonces, ese es un derecho. Otro derecho muy importante es el derecho a la educación. Este derecho se ocupa de que los niños estudien, pero que también jueguen y descansen. Por eso cuando ustedes van al colegio tienen momentos para estudiar, momentos para jugar y momentos para descansar. Pero lo más importante es que el derecho a la educación les ayuda a ustedes a cultivar su intelecto, a crecer como personas, a conocer otras personas y a conocer del mundo. No solo la educación es aprender a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Es llenarnos de cultura, de conocimiento. Otro derecho que encontramos muy importante es el derecho al amor y a la familia. Todos los niños tienen derecho a tener un hogar, a que sean amados y cuidados por sus padres. A veces por cuestiones de la vida, de pronto los niños no se pueden criar con sus padres. Entonces el Estado le da la tutoría o la custodia a familiares, puede ser a los abuelitos, a los tíos. Cuando ya los niños no tienen ningún miembro de la familia, se dan en ese caso en adopción los niños. Esto se hace un trámite por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero el derecho es que todos los niños tengan una familia y que estén rodeados de amor. Continuamos con el derecho al ambiente sano. Entonces, este derecho habla de que debemos tener una alimentación adecuada, tener una vivienda agradable, sana, limpia, a contar con agua pura, con aire limpio y un cielo claro. Aunque ahora hay mucha contaminación, ¿cierto? Pero lo importante es que en la mayoría de los casos se cumpla, que nosotros tengamos un ambiente sano. Ambiente sano no significa ser ricos, tener mucha plata. Podemos tener una vivienda humilde, una vivienda sencilla, pero debe ser agradable, debe ser aseada, que se pueda contar con los servicios básicos como el agua, como la luz, como el gas. Entonces, no importa, vuelvo y le repito, si tenemos mucha o poquita plata, lo importante es que donde vivamos sea un sitio agradable y adecuado. El derecho a la diferencia.
sin importar la raza, las costumbres, la religión, si lo que les decía, su aspecto físico, todos los niños tienen derecho a ser tratados iguales. No, ay, no, que es que yo no me meto con esa niña porque es crespita. No, yo no me meto con ese niño porque el niño es morenito o porque el niño es muy blanquito o porque la niña es gordita, flaquita. No, tenemos que ser tratados todos con igualdad. Bueno, otro derecho es el derecho al cuidado especial. Cuando hay niños que presenten alguna discapacidad o alguna dificultad, ya sea por visión, por audición, porque no hablan bien, porque no se pueden movilizar bien, de pronto están en silla de ruedas o utilizan muletas o algo, ellos tienen derecho a recibir cuidados especiales y a que en caso de atención médica se les atienda de primeras. Derecho a no trabajar antes de la edad permitida. Este es uno de los derechos más importantes porque los niños deben primero que todo educarse, deben asistir a un colegio, a formarse. Y ya cuando los niños cumplan los 18 años pueden ir a trabajar. Entonces, la edad mínima legal para trabajar son los 18 años. Antes los niños no deben trabajar. Eso es prohibido por la ley. Derecho a la libertad de expresión. Los niños pueden pensar, opinar, decidir y a reunirse con otros niños. Y no por eso la gente se debe burlar o ser groseros con ellos o mandarlos a callar. Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente siempre y cuando respete a los demás y se exprese con respeto, ¿no? No podemos tampoco llegar a los gritos o llegar con violencia. Siempre debemos llegar al diálogo. El derecho al buen trato. Entonces, los niños tienen derecho a que se les proteja del maltrato, de las drogas ilícitas y del abuso sexual. Esto también los padres de familia deben velar porque este derecho se cumpla. El derecho a ser los primeros, entonces, en caso de inundaciones, terremotos, desastres naturales, en caso de algún accidente, los niños siempre serán atendidos primero. Lo mismo cuando los llevan a ustedes a la EPS, a la clínica o algo porque están enfermitos, siempre les van a tomar la fiebre. Cuando los niños presentan fiebre, cuando presentan algún malestar, se les atiende por encima de las otras personas. Y los papitos pueden reclamar ese derecho para que sus hijos sean atendidos. El derecho a la paz, aunque este derecho también es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, a los niños se les debe proteger en situaciones de conflicto armado o de guerra. Eso significa que ningún grupo armado puede reclutar niños para la guerra. Los niños no nacieron para pelear, los niños nacieron para ser felices, para jugar, para educarse, para vivir alegres. Y vamos al último, que es el derecho a la justicia. Dice que se actúe de acuerdo a las leyes especiales. Cuando un niño, que es los niños menores de 18 años, y en especial de pronto los que son menores de 14, 15 años cometen un delito, ellos tienen derecho a ser juzgados según las leyes de infancia y adolescencia. No se les va a juzgar igual que los adultos. Bueno, acá tenemos en nuestra guía también esta actividad. Es un crucigrama. Ustedes tienen que ir leyendo y van completando. Entonces, la primera, el derecho a la, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Entonces, acá ustedes ponen, será el derecho a qué. Entonces, ustedes vuelven y revisan en su guía y van completando. A ver, aquí probemos. Si me dice que no debemos discriminar, entonces será el derecho a la igualdad. Ay, sí, mire, sí me cupo en todas las casillitas. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el derecho a ser atendidos en caso de inundaciones, desastres? Primero es mi educación. Tengo derecho a. Aquí son dos palabras. Ustedes miran, en el tercer punto son dos palabras. Una cortica y una larga. Listo. Entonces, esta es otra actividad. Completar ese crucigrama. Bueno. Resulta que así con los derechos también vienen los deberes. Los deberes, para pedir que se respeten nuestros derechos, tenemos que respetar los derechos de los demás. Esto implica que también tenemos responsabilidades. Cada derecho supone varios deberes que tienen el Estado y las personas. Por ejemplo, los papitos, las mamás, los tutores o acudientes tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos e hijas, respetarles, darle cariño y escucharlos. Entonces, ese es el derecho de ustedes de tener una familia
y de tener el derecho al buen trato, de recibir amor. Ustedes tienen ese derecho. Pero con ese derecho también viene el deber de que ustedes como hijos deben respetar a los papás y cumplir las normas que se acuerdan en la casa. Si yo tengo derecho a un nombre, mi deber es responder cuando me llaman, responder por mi nombre. Si yo tengo derecho a la educación, ¿cuál es mi deber? Pues cumplir con mis tareas, con mis responsabilidades. Cada derecho trae un deber. Y esta es la última actividad. Entonces, 5 deberes o responsabilidades que tienen en el hogar, 5 en el colegio y 5 con el medio ambiente. Por ejemplo, yo puse que en mi hogar uno de mis deberes es arreglar mi cuarto. En mi colegio, uno de mis deberes es presentar mis tareas a tiempo. Y con el medio ambiente, uno de mis deberes es no arrancar hojas ni flores a las plantas. Entonces, ustedes tienen que escribir 5 derechos en cada una de las casillitas. ¿Listo? Y finalmente, ya saben que la rúbrica de valora tu aprendizaje. Ustedes marcan sí, no o a veces dependiendo de cómo les haya ido en el desarrollo de